Quería encontrar una brujería que me pusiera mi corazón tan duro que yo pudiera hasta comerme una gente viva. Y ese espíritu hablaba a través de mí, yo me estaba pudriendo viva. Y él me dijo, ¿tú sabes por qué tú no te has muerto? Yo le digo que tengo que montarme en el caballo. Los médicos me habían desahuciado, nadie me quería tocar ni ponerme la mano porque decían que yo era una bomba de tiempo. Y cada vez que yo intentaba quitarme la vida o me encerraba en un cuarto, yo trabajando en una casa porque estaba siendo abusada. Y yo comencé a sentir esa mano gigante, como cuando tú le estás dando forma a algo, desde abajo hasta tocarme aquí, y salió. Y yo escucho esa voz que me dice, primera vez que yo hablo de esto así. Dios te bendiga, Pastora Ruth. Me siento más que agradecido de estar aquí. Este programa siempre que lo comenzamos con una oración. Y me gustaría que tú diriges la oración. Amén. Primeramente que Dios le bendiga a todos. Amén. Y a ti, mi hermano Watson, que nos amamos muchísimo desde que nos conocimos en el Señor. Amén. La gloria es de Dios. Vamos a orar para que el Espíritu Santo sea dirigiéndonos en este Amén. momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amante Padre y buen Dios, en esta hermosa tarde, Señor, te damos gracias por este hermoso día, porque tú nos has permitido juntarnos nuevamente, Señor, para glorificar tu nombre a través de nuestro testimonio, de las tinieblas a la luz admirable, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor Jesucristo, poniendo palabra en nuestra boca, en nuestro espíritu, que edifiquen, que este testimonio, Señor, llegue a muchas personas y que esas personas puedan ser restauradas en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén y amén. ¿Usted nació en el Evangelio? No realmente. Ok, usted vino a los caminos de Dios. Sí. ¿Y cómo fue tu llegada a los pies de Dios? ¿Cómo fue tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Nos puede explicar un poco? Bueno, primeramente, yo conocía de la palabra desde pequeñita, porque mi abuela me leía las escrituras. Mi papá conoce mucho de la Biblia también. Y así fue mi trayecto desde niña, por lo menos hasta los 10 años. De los 10 en adelante, mi mamá fue cristiana un tiempo también. Santo. De los 10 en adelante, nos quedamos sin papá y sin mamá. Ya de ahí en adelante yo no volví a congregarme, ni nada que ver con el Señor. Hasta los 28 años que me convertí a mormona para que me bautizaran, porque yo buscaba el bautismo en las aguas desde pequeña y siempre hubo muchas situaciones y me lo negaban el bautismo. Entonces, a los 28, casi 29 años, tuve un proceso de salud muy fuerte, uno de tantos, y en ese proceso de salud el Señor se me reveló con misericordia y ahí vine a los pies de Cristo. Desde niña comenzaste a ir a la iglesia, pero llega un momento, como a veces uno en el mundo hace su desgracia, como avería. Digo. Sí, su avería por ahí. ¿Sabe? Y usted no fue así andando en el mundo, como bebía. O... Claro. ¿Me nos puede explicar cómo fue ese mundo para ti? Bueno, desde mis 13 años yo comencé a trabajar, pero por no dedicarme a la vida alegre de la calle, yo trabajé en casa de familia, en paradas, como paradas comerciales de vender alimentos y cosas así. Luego, a mis 18 años, me pasó una situación muy fuerte. Ya ahí yo me desenfrené. ¿No puede explicar cuál fue la situación? ¿Cuál fue? Eso fue un proceso de un abuso. Pero mira, no sé si se puede tocar. Me ¿sabe? quitaron mi niñez, me quitaron mi inocencia, para no decírtelo claro, de violación, cosas así, ¿me entiendes? Okay. De ese momento en adelante ya yo cogí una vida de bebida, de corrupción, probé lo que fue la hechicería, la brujería. Anduve desandando el mundo, perdidamente. Santo. Pero en la corrupción hay mucha, sí. ¿Usted consumía sustancia prohibida o usted llegó a hacer? Indirectamente sí. Llegué a fumar marihuana también.
Ok, ¿y usted no conoció a gente como vendía o Cargaba paquete. usted vendía también? Sí. ¿Como a los cuántos años usted vendía esas sustancias? Eso era de los 21 años hasta los 26. Ok, pero en la brujería usted llegó ahí, que como la gente dice que Haití es la puerta del infierno, eso dice la gente, y usted llegó ahí a Haití, a como a ir, a Yo consultar llegué a hacer pacto con haitianos, con el diablo. con el diablo. Sí. Y como porque la gente dice que todo el que hace pacto con el diablo no puede romper ese pacto. ¿Y Eso es cómo fue? mentira. La escritura dice que el Señor llevó cautiva la cautividad y rompió toda acta de decreto Amén, amén. que nos condenaba y nos sentenciaba. Amén, amén. Pero ese pacto, ¿cómo fue? ¿Nos puede explicar un poco cómo? O sea, Cuando mi mamá se enfermó, a nosotros nos trajeron para Santiago. Vivíamos en el Batey de Sabaneta de Yásica. Yo nací aquí en Santiago, en la casa, pero a los 5 años nos mudaron para allá. Mi papá y mi mamá vivían mudándose de lugar en lugar. Mi papá le gustaba mucho la hechicería. Ya creo que no, mi papá se ha ido a Haití, todo eso. Y mi mamá enfermó de una enviación. El que es cristiano y sabe de la brujería, del ocultismo, sabe lo que es una enviación, es una brujería. sí. Pusieron a mi mamá loca y de ese entonces siempre yo tenía una tía que me decía, tú tienes que ir a tal brujo, tú tienes que ir a tal lugar, tú tienes que ir a Esperanza, tienes que ir a Haití. Yo anduve muchos lugares buscando Solución. exactamente. En un momento de mi vida, a los 24 años, yo siempre intentaba quitarme la vida. Y en ese momento profundo de depresión, yo conocí una pareja de haitianos y lo puse a trabajar en mi casa. Una haitiana y un haitiano. Lo puse a trabajar en mi casa. Cuando lo puse a trabajar en mi casa, ellos me dijeron que con la luz que yo tenía, como ellos me decían, ellos me podían ayudar para que yo tuviera más dinero. Que ellos me compraban un espíritu para que yo jugara lotería y todo eso. Y yo, como me lo soñaba y todo, y tenía revelaciones de cómo hacerlo, yo entré. Y él me dijo que tenía que hacer un pacto con el toro y con esos espíritus. Yo lo acepté. Ese día, yo recuerdo que vi ese toro grande, esa sombra, con esos 2 cuernos grandes detrás de mí. Y era ese espíritu. Era el espíritu de Satanás, que Jehová reprenda en el nombre de Jesús. Y escuché la voz audiblemente, pero cuando yo vi que el toro estaba casi encima de mí, yo le dije, paremos esto, porque no quiero seguir, pero ya estaba hecho el pacto. Ya después de ahí yo iba a los cementerios a hacer su siesta, no para hacerle daño a nadie, sino para endurecer mi corazón. Porque yo tenía un corazón muy débil y yo quería que los brujos me lo endurecieran. Quería encontrar una brujería que me pusiera mi corazón tan duro que yo pudiera hasta comer una gente viva, si podía hacerlo. Pero no pasaba. Entonces, cuando usted acepta a Cristo, se rompe ese pacto. Cuando yo acepté al Señor Jesucristo, ya yo había hecho muchas cosas. ¿Como cuáles? Muy, muy malas. Incluso en los días que acepté al Señor, yo venía de Navarrete, de un brujo, que tengo que ir a predicarle a él. Porque a mí me hicieron una enviación de un muerto Tice, le dicen un espíritu Tice. Y ese espíritu hablaba a través de mí, yo me estaba pudriendo viva. Me abrían diario a sangre fría para sacarme carne de cuerpo podrida. Y me hicieron un proceso de operaciones y las operaciones fallaron también. Me pusieron grasa y todo y eso, nada de eso sirvió. Y la gloria del Señor, Dios permitió todo esto para que yo llegara a su camino, realmente. Amén. Porque yo estando en Navarrete, donde ese brujo, antes de yo entrar en ese pacto, yo buscaba poder para yo sanar a mi mamá. Y yo iba a los lugares de brujería y yo le decía, ¿cuál es que puede más de todo eso? Y me decían, yo siempre iba con lo más fuerte, con los indios de las aguas, con Yemayá, que Jehová reprenda en el nombre de Jesús, y con los espíritus del aire. Eso era lo que yo buscaba, lo que me dieran más poder para lo que yo quería hacer, que era la sanidad de mi mamá o endurecerme el corazón. En ese proceso, yo caí enferma de muerte. Y recuerdo que ese día
yendo a Navarrete, el hombre quemó la gallina negra, hizo todo lo que tenía que hacer. Que Jehová reprenda en el nombre de Jesús. Pero cuando yo entro allá, él me dice, ¿qué tú haces aquí? Y yo no podía hablar. Yo lo que comencé fue a gritar y a salir unos gritos muy feos de mí. Y él me dijo, ¿tú sabes por qué tú no te has muerto? Porque hay uno que camina contigo y hay uno que te está esperando. Tú sabes lo que pasa contigo, que tú perdiste la fe en Dios y en el hombre. Tú no quieres vida. Por eso tú te estás pudriendo. No es tanto por lo que te hicieron, es porque tú no quieres vivir. Tú perdiste la fe, tú perdiste la esperanza. Pero yo te voy a decir algo, eso me dijo el brujo, pero no fue brujo. Es que Dios usa hasta la piedra para que hablen. Él me dijo, hay uno vestido de blanco que anda contigo. Hay uno que está vestido de blanco y tiene corona y anda contigo. Y entró aquí contigo, aquí a este altar entró contigo. Y mientras él me dice eso, me dice, tú no tienes fe. Tú no tienes fe. Cuando tú vuelvas a la fe, entonces tú vas a vivir. Tú no necesitas nada de eso, tú lo vas a hacer porque ya. Pero tú lo que necesitas es volverte a Dios. Tú lo que necesitas es buscar a tu Señor nuevamente. Vuélvete a la fe, busca de Cristo. Cuando él me dijo así, yo comencé a llorar. Me dieron lo que tenían que darme y me pusieron a caminar a un lugar que le dicen el Ingenio, desde el puente hasta el cementerio, a donde varón del cementerio en ese tiempo. Yo tenía que ir y prender esa luz. Si la luz no prende, no se hace sacrificio. El sacrificio no es válido. Cada vez que yo prendía la luz, como dice una canción por ahí del mundo, la brisa nunca dejó que prendiera. Se apagó. Y yo tuve que salir y no se dio el sacrificio. Cuando me llevan a la casa, yo recuerdo que tengo una revelación y me sueño. Dios me habla por revelación desde niña. Me sueño que hay un hombre con 2 caballos, uno negro y uno blanco. Yo le digo que tengo que montarme en el caballo. Los médicos me habían desahuciado, nadie me quería tocar ni ponerme la mano porque decían que yo era una bomba de tiempo. O sea, que me podía quedar en manos de cualquiera, en cualquier momento. No querían operarme. Cuando de repente me estoy soñando que esos 2 caballos, el negro y el blanco, yo dije que tenía que montarme en el blanco. Cuando el mayordomo que tiene los 2 caballos me dice, tú no te puedes montar porque tú estás convaleciente, te puede matar el caballo. Y yo le dije, como quiera, lo voy a montar. Cuando yo me monto en el caballo blanco, él absorbió lo que yo tenía y se llenó de gusanos y fue comido por los gusanos. Si tú lo llevas bíblicamente, los gusanos representan demonios, porque la Biblia lo dice, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Y yo estaba poseída por todos esos demonios en ese momento. Sí. Pero al montarme en ese caballo, yo recibí liberación. Pero yo no me conformé, yo comencé a llorar. Y yo decía, pero yo lo maté. Y el hombre me decía, mayordomo, tú no lo mataste. Él llevó tu pecado. Él llevó el castigo de tu paz. Él llevó tus enfermedades y tú eres curada por Él. Yo no sabía en ese momento lo que representaba eso. Pero Él me estaba hablando por la Escritura. La gloria de Dios. De repente le digo que me quiero montar en el negro y él me decía que en ese yo no podía montar porque ese me iba a matar. Y yo le dije, pues prefiero que me mate y no quedarme así como yo estoy. Ese yo lo voy a montar, pero era el pelo y era una finca grande. Yo me monté, él lo llamó y yo me monté. Cuando me monto, él anduvo conmigo, dio vueltas, rodó, hizo de todo, porque yo tenía pacto con la muerte, era. Con el infierno, con el mismo enemigo. Entonces eso Dios tenía que venir y quebrantarlo. Amén. De repente cuando él viene y le da 3 palmadas y me dice, Ruth, venciste la muerte. Te doy potestad y autoridad sobre la muerte porque la venciste. Venciste la muerte y saliste en victoria. La gloria de Dios. De ese proceso, al otro día, fue una señora y me predicó. Me dijo que si yo quería a Cristo. Yo le dije que claro que lo quería. Me convertí con esa señora. Pero al otro día viene otra señora y me dice, Ruth, yo supe que tú estás haciendo brujería en mi casa y yo quiero que tú te mudes. Y a mí me avergonzó eso, porque yo no sabía que eso era algo tan malo. Yo no sabía que eso era así como la gente, como ella me decía. Y me avergoncé por primera vez en mi vida.
me avergoncé. Los ídolos siempre yo lo cagaba metido en una cosa. Yo nunca lo cagaba de que no, yo lo sacaba de ahí para ponerlo de castigo, boca abajo. Pero yo nunca lo cagaba como que punto de referencia de que yo creía en eso. Tú andabas con tu altar por ahí. Yo andaba, pero metido en una... Con la gente que dicen que son santos. Pero boca abajo. Nunca lo cagaba de que como que ponerlo aquí en un altar ni nada de eso, no. Aunque a mí me habían escogido para eso, los espíritus, porque yo me iba a bautizar. Ningún espíritu te puede escoger. La gente dice, no, que un espíritu me cogió. Porque es que... No, ellos escogen las personas. Pero si igual que Dios te escoge. No, porque si... Yo creo que un demonio no tiene potestad sobre mí. O sea, sobre mi hijo, sobre mi familia. Si tú se la das, sí. Si yo se la doy. Por eso estoy diciendo, tú se la diste. Toda mi familia, antes, mi abuelo tenía altares de brujería. De parte de mi mamá. Incluso creo que mi abuelo murió en el satanismo, en la curandería. Y casi toda mi familia pertenecieron a eso. Sí. Entonces tú sabes que la escritura dice que las maldiciones pasan de la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Sí. Se pasan las maldiciones. Sí. Entonces eso es un arrastre de antigüedad que nosotros traíamos. Y tú decides si le pasa la fe o si le pasa el mundo. ¿Me entiendes? Sí. Entonces yo venía de ahí, de esa raíz. Pero ya Dios me tenía escogida. Amén. Por un propósito. Amén. Y aunque las tinieblas quisieron envolverme y lo lograron en un momento, porque sí lo lograron, yo anduve fea, yo anduve en oscuridad terrible, perdidamente. Yo pasaba por los lugares y fueran hembras, varones, lo que fueran, tenían que mirarme. Pero no era, porque está bien, era elegante, pero no era la elegancia. Era la potestad que andaba conmigo. Sí, y yo lo sabía. Los espíritus que sí, están dentro de ti. Y yo lo sabía, porque yo lo sabía. Uno sabe, uno no es ignorante. Todo eso te llevó tu madre a hacer esto, porque tú querías vida para tu madre. Me llevó, sí. Quería darle... En ese punto sí. Sí. Wow, es algo muy fuerte. En ese punto sí. Yo quería que ella estuviera sana. Tú no buscaste a Dios, sino buscaste al otro. No, yo primero quise buscar a Dios. Pero entonces, yo te voy a explicar qué me pasó. Sí, porque si tú me dices, entonces, sácame de confusión a mí. Tú me dices que quería buscar a Dios. Yo intenté. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, tú sabes que antes, la mayoría de gente eran católicas antes. Sí. Muy religiosos. Yo intenté entrar a la pentecostal, a la católica, ¿verdad? Pero no me aceptaban, me cerraban la puerta, me sacaban calumnias y yo no lo soportaba eso. ¿Qué pasa? Que yo nunca encontré como gente cristiana, ya después, sí, a mis 15 años yo vivía frente a una iglesia, la de Lucas Rojas, aquí en Santiago, está en la Genaro Pérez, número 21, en Villa Olga. Y yo vivía frente a esa iglesia y cada vez que yo intentaba quitarme la vida o me encerraba en un cuarto, yo trabajando en una casa porque estaba siendo abusada, cada vez que yo entraba a esa habitación, yo escuchaba a ese hombre. Santo Dios, aleluya. Y él hablaba, él no podía hablar bien, así, pero yo escuchaba que decía, Jesús te ama. Él te quiere dar vida nueva, vida eterna, a Lucas Rojas. Porque él tenía, no sé si era cáncer de la garganta o algo así. Y la iglesia quedaba como ahí, y el edificio que está ahí mismo, quedaba así, de frente. Y yo escuchaba esa prédica, y cuando yo quería intentar hacer algo, yo no podía. Y yo decía, yo quiero ir ahí. Pero el día que decidí ir ahí, que voy a entrar a la congregación, no sé si había una actividad. Yo ganaba poco dinero, yo lo que ganaba eran 4,000 pesos. Yo te estoy hablando, yo tenía 15 años. Yo lo que ganaba eran 4,000 pesos. Cuando voy a entrar, me dicen, no, tú tienes que pagar. Parece que había una actividad. ¿Qué actividad? No sé qué era, porque costaba 500 pesos. Wow, disculpa, yo creo que, no te olvides, es penoso, ¿sabes? Porque tú querías buscar vida, estaba cansada. Sí. Entonces, quien dice, estaban vendiendo el evangelio.
allá adentro. Había una actividad, no sé qué actividad era. Digo que era una actividad porque no se cobran entrada en la congregación. Pero yo creo que aún que hubiera una actividad, creo que... O quizá el enemigo me engañó a través de esa persona, tú sabes, para que yo no entrara. Pero ese hombre estaba en la puerta y él me dijo como que había algo y había que pagar. Yo no fui ese día. Y ya yo decía, pero mi dinero, lo que yo gano, los 4,000 pesos mensuales que gano, no me dan para yo pagar un asiento, ¿tú me entiendes? Y entrar a la congregación. Y ahí como que me decepcioné y siempre estaba buscando canciones cristianas, cosas cristianas. Siempre quise como enfocarme, pero al punto de que cuando yo llegaba a la puerta para querer congregarme, había una situación. Había algo que siempre pasaba, que yo no podía llegar. Me invitaban y cuando yo decía que si llegaba el día, siempre pasaba algo y yo nunca podía ir. No iban a buscarme, me dejaban esperando. Porque no fue que yo no quise, yo sí quería. Porque incluso el bautismo, aún por la Iglesia Católica, yo lo busqué. Y me decían que tenía que casarme, que esto, que lo otro, que aquello. Hasta llegó un punto de mi vida que ya yo desistí. Hasta que siempre que me veía en cama de muerte, yo veía a ese hombre que iba a visitarme. Santo Dios. Como médico. Aleluya. Y él me decía que él estaba conmigo. Porque siempre que me internaban era por 15 días, por 20. Y siempre estaba yo sola porque no tenía quien fuera. A lo último ya mi hermana sí iba siempre. La gloria de Dios. ¿Y los médicos no decían qué enfermedad tú tenías? Eran varias, porque era la depresión que me la había causado. Yo pasé por neumonía, bronconeumonía, gastritis, úlcera con sangre, muchísimas cosas. Dios. Lo último fue un cáncer, casi mente, en mi espalda, mi columna baja y mi glúteo, mi cadera baja. Santo es el Señor. Pero ¿cómo me acabas de decir que te iba a quitar la vida? Sí. Yo digo que en la depresión, o cómo te iba En a la quitar depresión. la vida. La depresión. ¿Ya te sentías sola? Desde mis 10 años. De los 10 años ya te sentías sola. Sí. Que los padres son importantes en la vida. Siempre. El papá y la mamá, no solamente la madre. Porque mi madre siempre estuvo ahí. El que se iba de la casa era mi papá siempre. Porque él trabajaba en diferentes lugares y él tenía siempre que estar como viajando a esos lugares, pero él duraba hasta un año sin volver. Pero entonces cuando tú llegas a los pies de Cristo, la señora te predica. Ya yo había sido predicada, yo conocía la escritura, pero la señora me dijo que yo estaba haciendo brujería en su casa, sí. que yo iba a hacer. Y me dijo, ¿quieres recibir al Señor? Yo le dije a ella que yo lo había recibido, pero que una oración. Y ella oró por mí. Cuando ella va a orar por mí, el día antes ya yo había tenido el sueño que el Señor me sanaba, porque fue el Señor que me permitió ese proceso. Porque antes de entrar a ese proceso, yo tuve una revelación con el mismo Jesús y Él me dijo que Él estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo, en ese proceso que yo iba a padecer, para que yo conociera su palabra y viniera a Él y le sirviera. Amén. Entonces, ya cuando ella vino entonces y habla conmigo, ese día ya me habían desahuciado, te dije. Cuando ella viene y me dice, Ruth, la mamá de ella era la dueña de la casa, ella viene y me dice, Ruth, yo necesito que tú me entregues la casa porque tú estás haciendo esto, esto y esto, brujería. Sí. Y me dijeron que tú estás tuberculosa, que tú te me vas a morir aquí en la casa, yo no quiero que tú te mueras aquí. Y yo me puse a buscar casa. Cuando la señora me dice, ¿tú quieres que ore por ti? Ella oró por mí. Cuando ella me dice, está orando por mí, ella no me tocó nunca. Yo sentí ese fuego que me quemaba así, pero me daba risa, me daba como gozo y me daba deseo de llorar. Y yo comencé a sentir esa mano gigante, como cuando tú le estás dando forma a algo, hasta tocarme aquí, desde abajo hasta tocarme aquí, y salió así. Desde ese día nunca más, porque yo lo había pasado antes eso,
pero ese día se quedó para siempre. Dios Fue el hizo, Espíritu Santo. Dios hizo el milagro. Me sanó. Y ese día encontré médico. Eso fue a las 10 de la mañana. A las 3 de la tarde ya yo estaba en un quirófano. Operando. Pero no quedó ahí. El enemigo me iba a matar antes de traer al quirófano. Cuando estoy ahí en la clínica, ya tengo todo. Tengo una batica puesta solamente, sin nada. La bata que le ponen a uno para entrarlo al quirófano. Y estoy en el 7º nivel, en la sala 7, recuerdo, en la Unión Médica. Y yo escucho esa voz que me dice, quítate ese suero y sal corriendo. Tú no sabes que si tú entras ahí te van a matar. Tú no vas a vivir, tú no vas a salir con vida de ahí. Pero esa voz era una voz que me atormentaba y yo lloraba. Pero no era porque yo no quería morirme. Yo lloraba por la voz, que me causaba pánico, pavor. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El príncipe de este mundo, el príncipe, Satanás es el príncipe del mundo, pero Jesucristo es el rey, como el hijo pródigo. Sí, que nos vamos de la casa, somos escogidos, pero nos vamos. Entonces, el príncipe de este mundo nos golpea, pero nada nos puede hacer. Cuando estoy en la clínica, que me van a operar, estoy escuchando esa voz que estremece la pared audiblemente. Entra el anestesiólogo y me dice, no te vamos a anestesiar completa porque está en riesgo de muerte. Y digo yo, pero entonces, ¿por qué tengo que firmar eso? Tenía que firmarle una hoja. Como que ellos no tenían ninguna responsabilidad porque yo había llegado con ese proceso. Ok. De repente, viene, primera vez que yo hablo de esto así, de repente él me dice, tan cobarde, y que tú y que el otro. ¿Para qué te metiste a operarte si tú estabas de cobarde? Pero no era él, era el enemigo a través de él. Y me atormentó tanto a través de él, que yo comencé a llorar y a llorar. Pero el médico de cabecera viene y entra y me dice, Ruth, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú lloras? Y yo le dije que nada. Y él me dijo, tú no puedes tener temor. Tú no sabes qué es Dios que te va a operar. Que nosotros somos el instrumento, pero Jesucristo va a ser el médico. Aleluya. Nosotros somos como esa herramienta, él me explicó, me dijo así. Nosotros somos como el bisturí, tal cosa, la gasa. Pero el que va a tomar su instrumento es Jesucristo y Él te va a operar. Cuando él me dice así, yo comienzo a llorar, él sale. Vuelve el enemigo a atormentarme que yo no voy a salir con vida de ahí. De repente, escucho esa voz audiblemente que me dice, ¿qué tú quieres que yo haga? Y yo le dije, Señor, si tú me permites salir a ver la luz del sol nuevamente, me permite ver la naturaleza, tu creación, si tú me lo permites, yo voy a barrer contenedores. Yo voy a barrer calle, yo voy a hacer lo que tú quieras, lo más que tú quieras, yo lo voy a hacer. Como lo más bajo que tú quieras, donde yo me meta, yo lo voy a hacer. Y el Señor me dijo, lo único que yo quiero es que tú vayas y prediques mi palabra. Aleluya. Que tú vayas y busques lo que se están perdiendo. Yo no sabía lo que era eso, pero Él sabe lo que me estaba diciendo. Amén. Y yo entré en pacto con el Señor, la gloria de Dios. Ahí hizo así y se fue la voz negativa. Ya yo tenía paz. Pero cuando me entran al quirófano, yo no cogía la anestesia y tuvieron que dormirme. 4 horas después yo despierto, pero el que yo veía ahí, así, no era el médico. Ellos creían que yo me había muerto. Había un médico así esperando, pero yo no veía al médico. Yo veía al Señor, era. Aleluya. Y yo lo único que hice fue que le di un beso, así le dije gracias. Le dije, gracias, Señor, gracias. Y ahí volví en sí, entonces vi el médico. Pero era el Señor el que había hecho el milagro y el doctor me lo dijo. Ellos me dejaron gas adentro y todo para sacarme la otra operación. Santo. Y yo le dije, para allá adentro yo no voy. 4 días después me la sacaron a sangre fría. No querían, pero yo le dije que no volvía para allá adentro. Ahí comenzó mi proceso de arrepentimiento. Ahí yo comencé a buscar al Señor yo.
de mi parte. Un día no iba a ir a la iglesia, iba a coger para otra parte a orar por un enfermo, porque ya antes yo oraba por los enfermos. ¿Aún siendo impía? Sí, siendo mormona. Yo iba y oraba por los que tenían cáncer y el Señor para su gloria los sanaba. Amén. Porque ya yo estaba en un camino, pero indirectamente, porque yo era mormona. Yo lo que buscaba era el bautismo, bautizarme, pero ese bautismo no fue válido, porque yo no me bauticé dignamente. Fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no fue dignamente porque yo me bauticé en pecado. ¿Todo ese proceso lo pasaste jovencita? ¿Cuántos años por ahí? El proceso de enfermedad mío comenzó a los 15 años. Yo paraba más interna que en otra parte, pero el proceso más grande, la última, no la antepenúltima, porque después de eso me operan de los riñones. La antepenúltima operación más grande fue ese proceso, que fui a los brujos y todo eso, antes de conocer al Señor. Esa fue la operación más grande, porque ya yo tenía otras operaciones en mi cuerpo también. Sí. Pero en ese proceso fue que conocí al Señor. Fue que me vine al arrepentimiento, porque sí, ya yo lo conocía, pero no estaba en el camino. En el camino. Sí. Entonces, pero cuando ya tú aceptas al Señor, no te atormentan los espíritus, porque cuando sabes que cuando uno viene, esa es otra historia. Cuando uno viene a los caminos de Dios, ¿sabes? Tú rompes el pacto, rompes la línea. Porque es igual que cuando tú, en el mundo, tú perteneces a una pandilla y tú te vas para otra pandilla, ya tú le estás declarando la guerra, ¿sabes? Entonces ya tú sabes toda la técnica, todo, ¿sabes? La temática. Entonces el enemigo se siente amenazado, ¿sabes? ¿Y cómo fue ese proceso? El lobo vino a reclamarme. Santo. Cuando yo te digo el lobo, tú sabes lo que yo te quiero decir. El diablo vino a reclamarme. Y esa fue la noche más oscura de mi vida y el silencio más grande. Me convertí, vine al Señor. Me invitan a un retiro. Yo andaba envuelta en colcha, con cosas acolchadas, panty acolchado, porque me estaba todavía, yo lo que tenía eran como 12 días de operada. Y tenía que andar así. Una muchacha me invita para una congregación. Este testimonio yo quiero que les sirva mucho de experiencia. Amén. A los religiosos. Amén. A los religiosos específicamente. Amén, amén. A los que muchos decimos santo, santo, gloria, aleluya, pero nos olvidamos de la misericordia. No, que Cristo, yo he entendido con el tiempo, porque yo antes era un poquito religioso. Yo he entendido con el tiempo que la religión nos salva. Cristo es vida. Amén. Ahora lo que tenemos que vivir, tratamos de vivir, sí, es una vida de santidad, una vida para Cristo. Piadosa delante del Señor. Amén. Él fluya. Vengo al Señor, me convierto. Hay una joven que era cristiana, pero estaba apartada. Ya en el mundo yo podía oler los demonios, porque los demonios tienen hedor. Sí. Que Jehová reprenda en el nombre de Jesús. El que sabe de ocultismo sabe lo que yo estoy hablando. Sí, porque tú sabes, porque yo entiendo. Bueno, un ejemplo ¿sabes? Cuando yo veo un espíritu. El pecado hiede, te voy a decir. Sí. El pecado hiede, la inmundicia hiede, la mentira hiede, sí, la codicia hiede, la hipocresía hiede, la fornicación hiede, sí, el adulterio hiede. Y el que está espiritual puede discernir esos hedores, sí, esos espíritus. Me invitan a un retiro. Yo ya tengo días de ayuno y oración, pero días y nadie lo sabe. Pero era el Señor que me estaba entrenando en ayuno y oración. Yo iba a la casa de la señora, que era aquí mismo en Los Prados, y venía de Los Salados a donde la señora. Y cuando venía, en el camino el Señor me decía, dile que va a llover a tal hora y que se cuide porque le va a dar un dolor de cabeza muy grande, que no vaya al trabajo. Yo venía y le decía,
Y saliendo la palabra de mi boca, la gloria de Dios, estaba cayendo la lluvia. Santo. Y estaba aconteciendo lo que estaba aconteciendo, no era el diablo. Era Dios. Era el Señor. La gloria de Dios. Sí, porque a veces todo lo que pasa le echamos la culpa al diablo. Sí. No, que el diablo. Y bueno, Por ejemplo, está haciendo ese solazo. Yo decía, Padre, pero manda una nubecita, Señor. Y ahí venía la nube, o sea, que era un cumplimiento rápido de todo. La mujer embarazada, todo. La gente convirtiéndose con 12 días de convertida. Convirtiéndose mucha gente. no, no hay nada imposible para Te Dios. digo que comenzaron a levantarse campamento blanco, campo blanco, a través de mí. Comencé a pastorear con solamente 3 meses en el camino. La gloria de Dios. Santo. ¿Qué pasa? Que me invitan a ese retiro, tengo 12 días en el camino, más o menos. Cuando voy al retiro, busco un polochecito verde por aquí, manga larga, y una falda por aquí negra, nunca se me olvida. Me llevo mi muchachita que tenía 2 años cumplidos en esos días. Cuando estamos allá, yo me arrodillo y comienzo a orar. Tengo 4 horas y pico en ese retiro de rodillas. La niña, porque los espíritus se meten en los niños de vez en cuando, ella venía y me mordía los talones de los pies. Me lo mordía duro, pero yo sabía que no era la niña. Me mordía los talones de una manera, oye, pero fuerte, para que yo me parara y no siguiera de rodillas. Y yo ahí, concentrada, se me subía aquí arriba, me jalaba los cabellos y yo seguía de rodillas. De repente hay un predicador y comienza el predicador, porque como a María de Magdala, así se te apareció el Señor. Pero como María, la madre de Jesús, oye, nunca se me olvida eso. Te dice el Señor que así te llamó y te embaraza del Espíritu Santo y fuego. De una gloria, comenzó el predicador. Y dice el Señor, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y comenzó ahí, porque ni la muerte, Romanos 8:38, ni la vida, y comenzó a predicar ese hombre. Y yo de rodillas, todo ese tiempo, comienzo a caminar de rodillas, pero con mis ojos cerrados, nunca lo abrí. Llegó la muchachita y se me subió ahí, para que yo no caminara de rodillas en el altar. Watson, comenzaron los cristianos, los aleluya, comenzaron, te endemoniada, no le pongan la mano que te endemoniada. Oye, los que tenían el espíritu, te endemoniada, no le pongan la mano, no se la pongan la mano que te endemoniada, ni los paños se lo pongan, no me querían poner nada. Pero el predicador predicando y ellos están diciendo... Y ellos sí, Porque, si porque yo iba caminando de rodillas. La muchachita me mordía y yo no reaccionaba. Solamente salían gritos de mí. Pero tú sabes que eran los gritos que salían de mí. Era mi pasado. De agradecimiento. Era yo agradeciéndole al Señor por lo que yo estaba viendo. ¿Tú sabes qué era lo que yo estaba viendo? Yo estaba viendo al Señor que como yo llevaba a mi hija en las manos, Él me estaba diciendo, hoy tú naciste en mi presencia. Aleluya. Hoy tú naciste porque me buscaste y me buscaste de corazón. Naciste en mi presencia como Moisés nació ese día que lo enviaron por las aguas. La gloria de Dios. Comenzó el Señor a ministrarme Él y su Espíritu Santo. Para no alargarte mucho esa parte, ellos no me quisieron poner la mano. Yo le dije, Señor, sáname. Yo fui al baño y me quité todo. Me quité la colcha, me quité todo lo que cargaba y me quedé normal. Desde ese día yo no volví a tener un flujo de pus nunca más. Tú hiciste un acto de fe. Dios, sáname. El Señor me sanó a quitar. porque yo sé lo que vi. Amén. Fue el mismo Señor que yo lo vi cargándome como una bebé recién nacida. La gloria de Dios. Mientras ellos decían que era demonios que yo tenía. Mientras ellos decían cosas blasfemas sin darse cuenta. Nosotros en este camino tenemos que tener mucha prudencia. Por eso cuando hay personas que sienten el espíritu y están dando trompa y patá, usted tiene que tener cuidado. Porque no todo es Dios, pero tampoco todo es diablo. Esa noche nos fuimos a dormir donde una señora, la noche más oscura de mi vida.
nos fuimos a dormir donde una señora. Cuando nos vamos a dormir donde esa señora, yo nunca dormí, nunca. Y yo podía ver los espíritus, pero había un lobo aullando. Y él me decía, tú no amaneces viva, porque te vamos a desgarrar y a devorar. Mi hija nunca había visto ángeles. Y ese día me dijo, mami, aleluya, aleluya, aleluya. Y me señalaba para el cielo. Y me decía, aleluya, aleluya, aleluya. Y yo pude ver lo que ella estaba viendo. Ella vio tantos ángeles que venían a mi encuentro y a mi rescate esa noche. La gloria de Dios. Pero en ese momento yo siento fuerte la presencia de Dios. En ese momento yo no sabía lo que estaba pasando. Los demonios de las aguas, los indios de las aguas, Yemayá y todo, fueron a reclamarme. Y yo estaba peleando una guerra, papá Dios peleándola por mí. Pero no tenía un padre, una madre espiritual, alguien espiritual que estuviera intercediendo por mí. Los espíritus quisieron enloquecerme. Pero yo vi ese hombre grande, gigante, que me dijo, yo estoy peleando por ti. Y en el sol yo vi un ojo grande, así, que me miraba. Así, grande, un ojo grande, que me miraba. Y los espíritus quisieron enloquecerme. Yo duré 7 días, me internaron, por loca, pero no era loca. Era que al yo tener los ojos abiertos en el mundo espiritual y pasar al mundo de la tiniebla a la luz, se me abrieron más los ojos todavía, otra dimensión, una dimensión de luz. Los demonios quisieron matarme, quisieron inyectarme, a mí no me cabía inyecciones, no me entraba suero, no me entraba medicamento, mis venas se veían todas secas, así. Yo recibí una transfusión de sangre. Amén. Y no fue de hombre, fue del Espíritu Santo, fue del Señor Jesucristo. Ese día el Señor cambió mi identidad y yo nací de nuevo ese día. La gloria de Dios. Santo, santo, Dios es bueno. Tú eres una mujer bienaventurada, o sea, sí, escogida del vientre de tu madre para este tiempo, para sacudir a Santiago, a las naciones. Me gustaría saber cómo ha sido el proceso en el Evangelio, cómo ha sido la gente, porque a veces la gente dice que el Evangelio todo es color de rosa. Cuando yo me convertí, el Señor me llamó. Él siempre me comparó con 2 personas al principio. La primera fue como Moisés y la segunda como José. Y Él me dijo, a José lo vendieron sus hermanos. Sí. Y Él me dijo, así mismo tú vas a ser vendida. Porque no creas que esto es un maíz. Santo. Yo siempre decía, pero ¿por qué yo nací en la casa? Siempre yo me preguntaba eso. Yo nunca lo supe hasta que me convertí. Cuando me convierto, un día me da curiosidad. Me sueño combatiendo con esos toros y esos altares que Jehová reprende en el nombre de Jesús. Amén. Y me dice esa voz, pregunta de quién tú eres hija, de Juan o de Pedro. Mi papá se llama Juan Pedro. Y le digo yo a papi, voy después a donde papi, que incluso ayer le dije otra vez. Le digo, papi, ¿por qué yo nací en la casa? Me dice, porque cuando tú naciste no había muchos vehículos. Y yo fui donde un vecino y él dijo que se muera la hija y también la mamá. Él se fue a buscar un vehículo a la calle. Cuando él llegó ya yo estaba nacida, pero yo había caído, porque fue mi mamá sola prácticamente que me tuvo. Ella no tuvo ayuda. La esposa del hombre que dijo eso fue después y la socorrió conmigo. Yo nací en la casa, nací en rechazo en ese momento. Cuando vengo al camino, yo estoy esperando de mis hermanos. Yo decía antes, cuando no estaba en el camino, yo quiero ser como ellos. Siempre decía, quiero ser como ellos. Pero cuando vengo al camino, yo lo que recibo es rechazo, maltrato, calumnia, murmuraciones y situaciones que yo no me la busqué. ¿Tú entiendes? Porque una cosa es que tú te busques una situación. Yo iba a los lugares y decían, ella es un pecado en la iglesia, porque yo era muy esbelta así. Parecía un modelo. Y todo lo que me ponía me quedaba bien.
y decía, no, ella lo que viene como que yo iba como a conquistar los hombres. Pero yo al que iba a conquistar era Jesús. Santo. Yo no iba a conquistar hombres, porque a mí no me gustan los hombres casados. Que Jehová reprenda en el nombre de Jesús. Y ni en soltero estaba yo en esos días. La gloria de Dios. Bueno, se me hizo bien difícil. Se levantaron los evangelios, Sí. los cristianos. Sí, los cristianos. Los mismos hermanos, que Sí. dice también la palabra. Dice también la palabra. Que los enemigos del hombre serán los de la casa. Sí. Sí, yo me descarrié. Después que Dios hizo ese milagro en tu vida, Sí. te apartaste. Sí, por 1 año y medio. Santo. Sí. Pero volviste, Porque yo vi la debilidad de los hombres. pero volviste al mundo de nuevo, a hacer Sí. lo mismo que estaba haciendo. O, Todo exactamente todo lo que hacía, porque cuando volví no volví a las imágenes, ni volví a la brujería, eso yo lo detestaba. Yo decía, el día que yo haga eso me pongo loca. Yo para allá no voy. pero volviste, Ya eso yo lo respetaba. volviste al bajo mundo de Pero nuevo. volví a tomar, volví a la fornicación, volví al adulterio, a todo eso volví. ¿Me entiendes? Todo. Volví a la maldad de nuevo, como dicen, la puerca lavada volví al lodo. Pero no me fue bien. ¿Y cómo fue tu encuentro de nuevo con Dios? En una clínica, en un 9º piso con un temblor de tierra, Ay, santo Dios. pasándome sangre por un lado, con un riñón ya tú sabes por otro lado, con tubo por toda parte, Sí, porque yo digo, operada. a veces Dios nos pone lindo y ya nos creemos la última Coca-Cola del No, desierto. yo y no vamos. culpaba a Dios, porque yo le decía, ¿por qué tú no me defendiste cuando esa persona dijo eso de mí? ¿Por qué tú no me defendiste cuando esa persona me maltrató así? Siendo cristiano esa persona. Y yo le echaba la culpa a Dios. Pero también yo no me perdonaba, porque desde que yo me convertí yo tenía un principio que yo no maltrataba a nadie. Yo siempre justificaba, tú hacías algo malo y yo decía, no, pero Dios lo perdona. Cuando esa persona me dijo, tú eres una rata, tú eres esto y el otro, yo lo que hice fue que le dije, usted es hipócrita, entonces yo no me perdonaba eso. Y yo le decía al Señor que por qué Él permitió esa situación, que fue por aquí mismo. Yo hasta la memoria la pedí y la niña fue la que me dijo, mami, despierta, que tú no sabes dónde anda. Yo con mi niña ahí al hombro, porque fue tan grande el emisario que el enemigo mandó para dañarme, que yo pedí la memoria en ese momento. Yo digo que a veces el diablo busca las palabras para que tú te sientas mal, te dice que tú no vales nada, Ujú. ¿sabes? Que Para te dice herirnos. muchas palabras ofensivas, Sí. pero sin embargo tú vales oro porque Dios mandó a Jesucristo a morir por nosotros. Claro, Y eso es lo que el diablo siempre hace con la humanidad. Te dice que tú no vales nada. Ujú. Pero yo digo que a veces, si yo no valgo nada, ¿por qué tú me tienes que hacer la guerra? Ahora, ¿por qué si una mata de mango no tiene fruto, por qué tú tienes que tirarle piedra? O sea, yo digo siempre que el diablo nunca te va a tirar a donde no hay fruto. ujú, O sea, el diablo siempre va a querer hacerte la vida imposible cuando hay un propósito de Dios. sí, Bien. Y entonces, tú volviste a los pies de Dios, pero me acaba de decir que tú andabas con tu niña para arriba y abajo. sí. Y el par de esa niña, ¿cómo No, fue? él y yo nos separamos. Ok. Cuando ella... Eso fue un proceso, ese será otro testimonio. Entonces nada, para concluir con lo de cuando me descarrié, cuando me descarrió de nuevo, me enfermé. Porque no hay ese que haya conocido a Dios y mire atrás que no tenga consecuencias. Si en verdad Dios lo llamó. Amén. Cuando me devolví del camino, yo tenía, no rencor, sino que, porque yo había perdonado, pero yo preguntaba que por qué a mí me tenía que pasar eso, si el Señor me había llamado y Él sabía ya lo que yo había pasado, que yo venía aquí buscando amor y lo que me estaba encontrando era más odio todavía en el camino, ¿tú me entiendes? Yo no entendía que esto es un hospital, la iglesia es un hospital, donde van toda clase de heridos y enfermos y enfermedades. Sí. Yo llego, me descarrío. 1 año y medio más tarde, yo hice un pacto otra vez con Dios y le dije, dame 3 meses en el mundo.
para deshacerme de ese hombre, que estaba con un hombre, con un muchacho. Le dije, dame 3 meses para yo deshacerme de esa ligadura y yo te voy a volver de nuevo a servirte. Pan, caigo con ese riñón interna. El muchacho me decía todos los días, te voy a botar. Y esa era mi comida diaria, interna, con 13 días interna. Te voy a botar. Me operan, a los 13 días me operan. Cuando me operan, yo estoy en el 9º piso de la Unión Médica, allá, operada. Cuando estoy ahí, que tengo tubos pasados por todas partes, que no me puedo parar, yo sola, porque no tenía quien fuera a atenderme. De repente yo le digo, Señor, comienzo a reclamar, le digo, tú me vas a dejar morir en esta condición. Y eso fue lo que tú me dijiste a mí que yo iba a hacer. Y comencé a reclamarle a Dios. De repente vino ese temblor de tierra. Y me dijo el Señor, te voy a dar otra oportunidad. Sí, porque a veces nosotros decimos, no, que somos escogidos, pero Dios te da una oportunidad. Y dice, ok, toma la otra. ¿Y hasta cuántas? Dios te da todas las oportunidades y Sí. tú no las aprovechas. Sí. Entonces tú aprovechaste esa oportunidad. Ahí me dieron de alta, pero todo el que iba a ver me decía, ella no dura tanto días, ella no dura tanto porque tú eres fea. De repente, vengo aquí, donde está la congregación, me dieron de alta, tengo 7 días, pero me estoy muriendo, porque la depresión ya no es la cirugía que me está matando, es la depresión, porque ya yo sentía que Dios se había olvidado de mí. Los demonios me estaban atormentando. Llego y hago una oración y escucho a lo lejos, yo no sé si tú sabes, un predicador que se llama Pablo Gómez, y escucho a lo lejos esa prédica un viernes a las 8 de la noche, donde aquí en Los Salados, tú sabes que hay música por donde quiera, y escucho esa prédica, lejos, no era lógico que yo estuviera escuchando de donde estaba ese hombre a donde yo estaba, acostada en cama, esa prédica. Y escucho esa voz que me dice, sal. Y yo salí. Cuando salgo y camino, yo no conocía nada de aquí en ese tiempo. Estoy perdida y digo, ustedes no saben dónde hay una prédica. Le preguntaba a todo el mundo y nadie sabía decirme. Me decían ahí, había una en la iglesia católica. Y yo dije, no es esa voz que yo escucho, es otra. Porque era la voz de Dios. Porque yo le pedí una oportunidad al Espíritu Santo. Me llevó. Cuando me lleva a donde es realmente, el hombre dice, yo le dije a Dios que si era verdad que me quería en su camino, que me diera 5 llamadas a través del predicador. Pero yo se lo dije en mi mente, Amén. a que el diablo no escuchara. Sí. Él me llama 5 veces. A la 6ª vez, entonces yo me paré. Y él me dijo, el reloj del tiempo está corriendo para ti. Y te dice el Señor que hay una oportunidad para ti, una última oportunidad. Que te entre al camino o viene corte para ti. Te operaron hace tantos días, me dijo el Señor, a través del hombre. Ahí entonces yo volví nuevamente al camino y desde ese día nunca más he vuelto para atrás. Amén, amén. Yo quiero que tú le des una palabra a esas personas que están ahí. Hay una palabra que a mí me impacta mucho del libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. Y es que el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha hoy mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. En todo eso yo decidí que el Señor entrara a mi corazón y que sacara la inmundicia, que sacara la brujería, el rencor que me tenía atada, un rencor en contra de mi papá por habernos abandonado, un rencor en contra de la vida y de todo lo que me rodeaba, hasta de mí misma. Que si tú te encuentras en esa situación, o si quizás te descarriaste, o si quizás tú miraste el hombre y el hombre te defraudó. Cuando hablo hombre, hablo de ser humano, hombre y mujer. Es tiempo de que tú comiences a mirar a Cristo, el autor y consumador de la fe. Si todavía yo estuviese mirando al hombre, te puedo decir que este camino no es solamente rosa, porque para llegar a la rosa hay un proceso de un camino de espina. Los ramos tienen espinas y así es el camino del Señor. Pero vale la pena andar en el Señor y no en el mundo, porque en el mundo estamos huérfanos. Pero en los caminos del Señor vamos caminando
y no vamos solos. Gracias a todos esos oyentes que nos están escuchando, amén. Y quiero decirte, no olvides suscribirte y comparte. Pastora Ruth, yo me siento más que agradecido, de verdad, de que usted nos da la oportunidad de poder entrevistarle y poder compartir esa hermosa palabra. Yo sé que es de bendición para muchas personas que lo van a ver y que lo van a escuchar desde su casa. Yo sé que va a cambiar mucha vida y yo quiero orar por ti. Y yo sé lo que yo desato en el nombre de Jesús se va a suceder. Amén. Vamos a estar orando. Padre que estás en los cielos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre. Jehová de los ejércitos, te damos gracias, Señor, por todo lo que ha sucedido aquí en esta hora. Gracias, Padre, porque tú has enviado tu ángel, Señor, aquí en este lugar. Gracias, Padre, porque tú nos has guardado, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Jehová de los ejércitos, Espíritu Santo de Dios. En esta hora, Padre, te presento a la pastora Ruth, Jehová. Te pido en el nombre de Jesús, dale sabiduría cada día más entendimiento. Tu palabra, Jehová de los ejércitos, dale fuerza, Padre, para que ella pueda permanecer en estos caminos, Espíritu Santo de Dios. Te pido en esta hora, Jehová, Señor, abre la ventana de los cielos, Señor, para que caiga lluvia de bendiciones, Jehová de los ejércitos. Te pido en el nombre de Jesús, todo espíritu que quiera hacer la guerra, Jehová de los ejércitos, toda batalla, Señor, te pido en esta hora, Señor, que tú seas, Jehová, con ella, Padre, Señor, que tú seas, Jehová, rompiendo toda cadena, toda malicia del enemigo en esta hora, Espíritu Santo de Dios. Jehová, Señor, yo sé que tú estás con ella, Padre, como tú tuviste en el desierto, Jehová, con tu pueblo Israel, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Jehová. Sí, Señor. Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jesús. Yo declaro en esta hora, Señor, que las ventanas de los cielos se abran, Señora, a su favor. Que no le falte nada, Padre, Jehová de los ejércitos. Yo te pido, Señor, dale fuerza, Señor. Sí, Señor. Yo sé que a veces, Jehová, la batalla es fuerte, a veces se ha sentido sola, Señor. A veces el enemigo, Señor, lo ha querido menospreciar, lo ha querido decir, mira, los propósitos que Dios dijo, lo que iba a hacer contigo, no se ha cumplido. Pero yo te pido, Señor, dale sabiduría, Jehová, que ella entienda, Jehová, cada día más, Señor, que el tiempo es tuyo, es perfecto, Jehová. Sí, te pido que en el nombre de Jesús, Señor, declaro, Señor, si a ella le falta su hogar, Señor, su casa propia, Señor, si le falta, no sé, Jehová, pero lo que a ella le falta, Jehová, te pido en el nombre de Jesús que tú le suplas esto, Señor, en este año, Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jesús, Señor, mira su congregación, sus miembros, Jehová de los ejércitos. Te pido que en el nombre de Jesús, Señor, que sea tú, Señor, tratando con cada miembro allí, Jehová. En el nombre poderoso de Jesús, yo desato ahora, en tu nombre, Jehová, lluvia de bendiciones. En el nombre en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor, Padre. Está ahí con la Espíritu Santo. está ahí. Gracias, Señor. Estoy Jesús. caramaushitiriba. Sí, Señor Jesús. Estoy vitilisto, Sí, leiga Señor maushitirifaiti. Sí, No hay Espíritu coleba Santo. usai caramaushitirifaiti. Gloria a Jesús. Estoy vikitiriba ushitanaiko. Está ahí. Gracias, Y Espíritu tú Santo. todo levantamiento, En Padre, el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús, Por la sangre en el nombre de Cristo. Jesús, todas enviaciones satánicas, diabólicas, en Ahora, el nombre de Jesús se cancelan. deshace. En Por el la nombre de sangre de Cristo Jesús, que tiene yo poder. declaro seco, Por la taiko, sangre de stei, Cristo que todos tiene velones prendidos, Señor, que En se el han nombre prendido de contra Jesús. ella, Padre, en el nombre de Se Jesús, se cancela apagan ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Ahora taiko, se apaga. faikai, en el nombre de Ahora Jesús, se Señor. apaga. Yo declaro, Padre, que cuando el ella nombre camina, de Señor, que Jesús. tus ángeles siempre estén Sí, ahí, Señor, Señor. Padre, en el Tu nombre ángel de guerrero, Jesús. Padre, Señor, que tú En nunca el nombre de Jesús, Padre. te desampares de ella, Jehová. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, Por el Señor. poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Por la En sangre el de nombre de Cristo Jesús que tiene declaro, poder. Señor, su familia, Señor, Ahora, en el para ti, nombre de Señor. Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Teiko, Jesús. taimao. Gracias, Levaiko, Señor. taiko. Gracias, Leis Señor. taimao, tai. Gracias, Espíritu Ali Santo. estoy. En el nombre Está ahí. de Jesús, Señor. Gracias, Señor Jesús. Hay momentos, Ruth, ¿sabes? Que tú te sientes sola. Hay momentos que tú dices, Gracias, ya no Señor aguanto más. Hay momentos que tú dices, bueno, Dios, ¿dónde tú estás? Gracias. Pero yo sé que Naiko está ahí. Pero Dios siempre está ahí. Amén. A veces Dios, nosotros decimos, bueno, ¿dónde está Dios? Y no escuchamos la voz de Dios y no vemos el propósito. Y el enemigo, vemos que mucha gente son bendecidas,
¿sabes? Nuestro alrededor, a veces los miembros son bendecidos y decimos, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué ha sucedido? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Aquí hay algo mal, Jehová. Dime lo que estoy haciendo. Pero a veces no es Dios preparando nomás, capacitándonos más. Decimos que no, estamos capacitados, pero es Dios llevándonos más, porque cuando Dios te va a entregar algo sobrenatural, y el enemigo siempre va a tratar de cómo turbarnos del propósito de Dios. Es algo que usted decía, que el príncipe de este mundo. Ahora, ¿cuál tiene más potestad? ¿El rey o el príncipe? El rey. El rey. Entonces, si el rey tiene más potestades, entonces ¿por qué te quiere a veces turbar el príncipe? Porque tú eres el hijo del rey. Porque dice que el apóstol Pablo dice en su palabra, ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. Entonces ya el rey vive en mí. Entonces somos hijos del rey. Amén. Entonces nosotros no podemos llevar del príncipe. No. Porque el príncipe no puede hacer nada, no tiene nada contra nosotros. Amén. Amén. Y yo sé que Dios está contigo. Amén. Si hasta aquí tú has llegado, es porque Dios está ahí. Amén. Y seguirá llegando. Amén. Y no te detenga. Aunque el diablo se levante, sigue tocando el arpa. Amén. Aunque vengan las tempestades, todo sigue ahí. Amén. Porque el propósito de Dios se va a manifestar. Amén. Dios te va a sacar de aquí. Yo veía que Dios te sacaba y iba para Honduras a predicar las palabras. Gloria a Dios. Y allí yo veía que Dios sanaba a los enfermos. Amén. Allí los endemoniados eran libres. Amén. Dios lo va a hacer. Amén. No sé, porque a veces, no sé si Dios te ha dicho que saque el pasaporte. Sí, me han invitado muchas veces yo que no he querido ir. A Yo- Colombia y a todos esos lugares, Honduras. Y eso. Sí. Entonces yo veía eso, a la gloria sea de Dios. Pero es tiempo, ¿sabe? Que es tiempo, ya es hora, que es hora ya de salir, porque llega un momento cuando el pollito, la gallina tiene el huevo ahí, y llega el momento que el pollito tiene que salir, y ya no hay nada que lo detiene, porque ya llegó su hora. Entonces ya digo que ya llegó la hora. Amén. Ya llegó la hora de salir a flote, flotar, de dar lo que tú tienes. Porque a veces nosotros buscamos y lo retenemos ahí. Entonces, Dios siempre quiere que tú, para echarte, vacíate y te sigue echando. Lleno. ¿Sabes? Te va llenando y tú te vas vaciando. ¿Sabes? Porque lo que tú recibes es para bendecir a otros. Amén. Yo veía que eso, que Dios te bendecía y tú bendecías a otras personas. Amén. Amén. ¿Sabes? Y yo sé que Dios te va a sacudir. Amén. Dijo José una vez al rey. Dijo, mira, de todo eso, recuérdate. El rey no, el príncipe. Al copero. Sí, recuérdate de mí. Cuando te en palacio. Sí, y eso mismo digo yo, recuérdate de mí cuando estés en el palacio. Amén. Dios te bendiga. Así que Amén, amén. yo quiero que tú me digas una linda palabra para despedirnos a esa hermosa persona que nos vas a estar viendo allí de nuestra plataforma. Que pase lo que pase, debemos de recordar que el Señor dijo que Él se iría, pero no nos dejaría solos, que nos dejaría el Consolador, el que nos guiará a toda verdad y a toda justicia, el Espíritu Santo y fuego de Dios. Amén. Que Dios le bendiga.